D y E. Nos quedaron de pasar de 120 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos a subir esto de aquí. Tenemos 120 kilómetros por hora y eso pasa a metros por segundo. Metros arriba y segundos abajo. Ahí. Ya. Entonces, si tenemos kilómetros arriba, lo voy a borrar. Recuerde anotar en su cuaderno lo que estamos haciendo, el desarrollo de los ejercicios. Ya, entonces, si tenemos kilómetros arriba, la única manera de que el kilómetro se nos vaya a la unidad de medida es tener también kilómetros abajo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener 1 kilómetro abajo. Si tenemos hora abajo, la única manera de que se nos vaya esa unidad de medida es tener hora arriba, ¿ya? 1 hora. Entonces, sabemos que tenemos que pasar de kilómetros a metros. Nosotros sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿ya? 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Qué más sabemos? Espera un poquito, voy a cerrar la puerta. Ya. Sabemos entonces que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y sabemos que una hora, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600 segundos, ¿cierto? 3600 segundos. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar en el numerador? En el numerador nos va a quedar 120, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? La hora de arriba, la hora que tenemos acá arriba, se nos va a ir con la hora que tenemos abajo, la unidad de medida. ¿Sí? Perdón, los kilómetros se nos van con los kilómetros. Y la hora que tenemos abajo se nos va a ir con la unidad de medida de horas que están arriba. ¿Ya? Por lo tanto nos va a quedar 120 multiplicado por 1000. ¿Ya? Eso nos queda arriba. Y abajo nos va a quedar los 3600. O sea, arriba nos va a quedar 120.000. Arriba nos va a quedar entonces 120 con los 3 ceros de 120.000 y eso dividido en los 3600. Arriba metros y abajo segundos. ¿Cuánto nos daría eso en total? 120.000 dividido en 3600. 120.000 dividido en 3600. Eso nos da 33,3 periódicos. Metros por segundo. 33,3. 33,3 periódicos, ¿cierto? Metros por segundo. Ahí estaría, 33,3. Ahí, anótalo mientras. Llegó entonces Jesús San Martín. Ya lo tenía. Aquí no lo tengo en la lista. Claudio Gatico me parece. Senta.
aquí. Entonces tenemos arriba 60 kilogramos por metro cúbico, abajo, por metro cúbico, ¿ya? Al lado izquierdo. Al lado derecho, a lo que vamos a convertir la unidad, a gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Para poder eliminar los kilogramos arriba, tenemos que tener kilogramos abajo. Y para poder eliminar, ¿qué cosa? Los metros cúbicos abajo, tenemos que tener metros cúbicos arriba. ¿Ya? Esa es la manera. Por lo tanto, sabemos que un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000, ¿cierto? 1000 gramos. Y un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Un metro cúbico, 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000, que es lo mismo que yo diga 1 por 10, ¿cierto? Elevado a 6. Es exactamente lo mismo, la equivalencia. 1 por 10 elevado a 6 o 1.000.000 es exactamente lo mismo, ¿ya? Sabemos entonces que el kilogramo que tengo arriba, la unidad de medida, se me va a ir con el kilogramo que yo tengo acá abajo. Y sabemos que el metro cúbico que tengo acá abajo se me va a ir con el metro cúbico que tengo acá arriba, ¿ya? Por lo tanto, arriba me va a quedar simplemente 60 por 1000, ¿sí? 60 por 1000. Y abajo me va a quedar 1 por 10 elevado a 6. 1 por 10 elevado a 6. Eso me queda abajo. Entonces arriba me va a quedar 60.000. Acá. Me va a quedar entonces 60.000 dividido en 1 por 10 en 1 por 10 elevado a 1 por 10 elevado a 6. Ya que acuérdense que eso es lo mismo que 1.000.000 por si acaso. Entonces 60.000 dividido en 1.000.000. ¿Cuánto sería eso? 60.000 0,06. 0,06, ¿cierto? 0,06, ¿qué cosa? Gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Ahí. Ya, eso es lo mismo que 6 por 10 elevado a menos 2. Si lo quieren ver como notación científica. Es exactamente lo mismo. Vamos a comenzar con la parte de vectores. Dijimos entonces que dentro de las magnitudes físicas existen dos tipos de magnitudes, ¿ya? Tenemos las escalares y las vectoriales. Las escalares quedan completamente definidas cuando se conoce el módulo y la unidad de medida. El módulo es el tamaño, ¿ya? Y la unidad de medida es en qué está medido esta cantidad, ¿ya? Dentro de eso, dentro de los escalares tenemos, por ejemplo, 37 grados Celsius, ¿ya? 37 entonces sería el módulo y grados Celsius sería la unidad de medida. 25 metros, 25 sería el módulo y la unidad de medida sería el metro, ¿ya?
o 10 kilogramos. 10 sería el módulo y kilogramos sería la unidad de medida, etc. ¿Ya? En cambio, las magnitudes físicas vectoriales quedan completamente definidas cuando se conoce el módulo o el tamaño, la dirección o ángulo y el sentido que lo da la punta de la flecha. Aquí me comí una C. De la flecha, ¿ya? Si se fija acá tenemos una imagen, esta que le muestra el módulo entonces, que sería el tamaño del vector, le muestra la dirección que lo da el ángulo y le muestra el sentido, ¿ya? El sentido va hacia el noreste, el sentido de este vector que tengo acá. Recuerda tomar los apuntes correspondientes, ¿ya? Va a tener el tiempo que corresponde. Se nos unió don Rodrigo Lave. Voy a agregarlo a la lista. Chicos, a todo esto, dentro de intranet se nos habilitó un ítem especial, ¿ya? No es necesario que me responda enseguida, pero si alguno de ustedes tiene alguna de estas condiciones, al final de la clase me puede hablar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si usted tiene problemas vocacionales o desorientación, me lo puede decir al final de la clase, ¿ya? Que se ha dado cuenta que esto no es lo que quería, ¿ya? Si usted tiene preocupaciones económicas, también me puede al final de la clase responder sí o no. Ya no es necesario que ahonde en sus preocupaciones económicas, simplemente que me diga si, sí, profesora, yo tengo o no, no tengo. ¿Ya? Si algunos de ustedes tienen en este momento dificultades de salud, también. O si cuenta con problemas administrativos, también. ¿Ya? Entonces, al final de la clase me puede hablar por el chat, por interno, o por WhatsApp si quiere, y me avisa para yo anotar para dejar aquí anotadito. ¿Ya? Me avisa cuando haya anotado lo que está en pantalla. ¿Lo había enviado ya al grupo? ¿Anotó? ¿Anotaron, chicos? Ya. Recuerde que algo importante que yo le dije que usted tenía que recordar eran los cuadrantes, ¿cierto? Y los signos que operan en cada cuadrante, ¿ya? Recuerde que tenemos en el plano cartesiano en 2 dimensiones, son 4 cuadrantes, ¿sí? Yo le dije que en este semestre en física usted va a trabajar simplemente en 2 dimensiones, ¿ya? Pero en el semestre que sigue en comportamiento estructural vamos a ver en 3 dimensiones, ¿ya? En 2 dimensiones son 4 cuadrantes y en 3 dimensiones son 8, como lo vimos en geometría. Entonces, dentro de los 4 cuadrantes, usted sabe que tenemos desde 0 hasta 360 grados, ¿ya? Por lo tanto, en el primer cuadrante, que tenemos el de acá, eh, partimos en 0, ¿cierto? Y tenemos hasta los 90 grados, primer cuadrante. Aquí, cualquier punto que usted coloque en el espacio del primer cuadrante
tanto la coordenada en X como la coordenada en Y son positivos, ¿ya? En el segundo cuadrante, usted tiene desde los 90 grados hasta los 180. Cualquier coordenada que usted coloque acá cumple con estos signos. La coordenada en X va a ser negativa y la coordenada en Y va a ser positiva, ¿ya? En el tercer cuadrante tengo desde los 180 grados hasta los 270 grados. Eso quiere decir que cualquier punto que yo coloque en el espacio acá, la coordenada en X va a ser negativa y la coordenada en Y también va a ser negativa. Y en el cuarto cuadrante tengo desde los 270 grados hasta los 360. Y cualquier coordenada que yo quede aquí, voy a tener en X va a ser positiva, la coordenada en X, y la coordenada en Y va a ser negativa, ¿ya? Eso es importante cuando usted trabaja con vectores. Otra cosa que tiene que recordar son los puntos cardinales, ¿ya? Tenemos norte, sur, este, oeste. ¿Qué otros puntos cardinales tengo? Yo tengo acá la dirección noreste, ¿ya? Esa dirección noreste sería la de ahí. Vamos a ponerle aquí noreste. Cuando no se pronuncia el ángulo, significa que está exactamente a 45 grados, ¿ya? Esa dirección noreste está exactamente a 45 grados, por si acaso. ¿Qué más tenemos? Hacia el sur, hacia ese lado tenemos, ¿qué cosa? El sureste, ¿ya? Sureste. Entonces, acá abajo tenemos el sureste. Cuando no se nombra el ángulo es porque está exactamente a 45 grados, ¿ya? Hacia este lado entonces tenemos el noroeste, ¿ya? El que estoy anotando ahora sería noroeste. Vamos a dejarlo automático. Noroeste. Ahí. Y hacia abajo tendríamos, ¿qué cosa? El suroeste, ¿ya? Suroeste. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces es importante que conozca los cuadrantes y cómo queda la coordenada en X, la coordenada en Y, los ángulos que puedo anotar en esos cuadrantes, ¿cierto? Y los puntos cardinales. Son importantes. Le estoy dando el tiempo necesario para que anote, ¿ya? Chicos,
¿Puedo cambiar la PPT? Vamos entonces. Vamos a recordar entonces, para transformar, ¿cierto? Voy a subir aquí un poquito. Ahí, ¿ya? Aquí tengo un vector. Este vector de aquí. Me están dando el módulo de este vector y el ángulo. Voy a cambiarle el color al vector para que lo pueda ver. Ya, eso que está en negro sería el vector. Y ese vector tiene un módulo de tamaño r y tiene un ángulo de tamaño θ. ¿Ya? Este vector tiene una componente tanto en x como una componente en y. ¿Ya? Recuerde que cuando a mí me daban el módulo y el ángulo, yo estaba trabajando en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo obtenía la coordenada en x y la coordenada en y? Según la fórmula que tenemos acá al ladito. Para obtener la coordenada en x, entonces sería el módulo por el coseno del ángulo, ya que según este ángulo que tenemos acá, ¿ya? El ángulo que tenemos acá, el ángulo θ, su lado adyacente está en x por si acaso, ¿ya? Así que todo depende de dónde se encuentre el ángulo. El lado adyacente está en x. Y según la imagen que tenemos acá, en y, el lado opuesto de ese ángulo sería seno, ¿ya? Como el lado adyacente es x, entonces es coseno. Como el lado opuesto es y, entonces sería seno, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo entonces este mismo vector, pero con un ángulo en el otro lado? ¿Ya? ¿A qué me refiero con el otro lado? Voy a dibujarlo. Voy a tener eso ahí. Ya. Si yo tengo el ángulo en la parte de acá arriba, ahí, voy a insertar mejor una ecuación. Tengo le vamos a poner alfa. Tengo el ángulo alfa ahí. Vamos a ponerlo en negrito. ¿Ya? El ángulo alfa está en la parte de arriba, ¿sí? Del vector hacia arriba. Ese sería el ángulo alfa. Si ese es mi ángulo alfa, ese de aquí, voy a ampliar aquí esto. Ya, ese de ahí es mi ángulo alfa, el que encerré. Fíjese que el lado que está topando ese ángulo ya no es x, es y, ¿sí? El lado que está topando entonces es y, no es x. Es el lado y, ¿sí? El lado y es el que topa a ese ángulo. Y el lado x es el que está acá al frente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasaría en ese caso? Si lo veo de esa manera, si yo tengo el ángulo arriba, entonces y ahora
ya no sería por el seno, sino que ahí sería coseno, ¿ya? SI ya no sería seno, ahora sería coseno, pero ahora sería el módulo, ¿cierto? Por el coseno de el ángulo, que era el ángulo alfa. Así que ojo con esos detalles. Eso es lo de trigonometría, dependía de dónde estaba ubicado el ángulo, ¿ya? Y el ángulo X, en X ahora, ¿qué va a pasar con la coordenada en X? La coordenada en X pasa a ser el opuesto. Por lo tanto, la coordenada en X ahora sería R por el seno del ángulo alfa, ¿sí? Una cosa es el ángulo teta, que lo tenemos al lado de abajo, y otra cosa es el ángulo alfa, que lo tenemos arriba. Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces sí obtendríamos las coordenadas tanto en X como en Y. Recuerde que el vector lo vamos a descomponer para obtener las coordenadas en X y para obtener las coordenadas en Y. Del vector que tenemos ahí, ahora nos están dando las coordenadas, ¿ya? Imagínense que ya nos dieron la coordenada en X y la coordenada en Y. Nos están pidiendo entonces el módulo de ese vector, el tamaño, y también nos están pidiendo el ángulo. Por lo tanto, estamos en el plano cartesiano y nos están pidiendo que pasemos a coordenadas polares. ¿Cómo hacíamos esa conversión? Para obtener el módulo, fíjese que este es un triángulo de tipo rectángulo, ¿sí? Con un ángulo de 90 grados acá abajo. Por lo tanto, esto es Pitágoras. Para yo obtener el valor del vector, que vendría a ser la hipotenusa, es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado nos va a dar el valor de la hipotenusa, que pasa a ser el valor del módulo, ¿sí? Y el ángulo es tangente a la menos 1. Recuerde que para obtener el ángulo, la función trigonométrica que nos sirve, ya que tenemos los lados, es tangente. Tangente de alfa es igual a opuesto partido por adyacente. Pero para yo obtener el ángulo tengo que aplicar la función trigonométrica inversa, que sería tangente a la menos 1, ¿ya? Por lo tanto, tangente a la menos 1 de opuesto partido por adyacente. Esto igual depende de dónde esté el ángulo, porque si usted está tomando el ángulo teta, el opuesto obviamente va a ser y el adyacente va a ser x. Pero si usted está tomando el ángulo alfa, el opuesto pasa a ser x y el adyacente pasa a ser y. Así que ojo con eso, con esos detalles, ¿ya? Eso es parte de trigonometría. Me avisa cuando pueda cambiar la PPT. ¿El resto está listo igual?
Ok. Avancemos entonces. ¿Ya? Tenemos acá el primer ejercicio. ¿Ya? Ahí. El ejercicio está en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Ya? Ese es el ejercicio que yo le daría, por ejemplo, en un taller o en una prueba. ¿Ya? Lo del lado derecho es parte de la descomposición del vector. Eso ya es el desarrollo. Dice que hallar el vector resultante, ¿ya? El módulo y la dirección. Si se fija, hay dos vectores que están en el lado izquierdo de su pantalla, ¿ya? Cada vector tiene un módulo, P tiene el módulo de 60 newton y Q tiene el módulo de 40 newton, ¿ya? Y el ángulo que tengo en P es de 20 grados y el ángulo que tengo desde P hasta Q es 30 grados. Desde P hasta Q, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, para hallar el vector resultante, voy a descomponer los dos vectores que tengo ahí, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? El vector P lo descompuse en la imagen que está acá arriba. ¿Por qué lo voy a descomponer? Porque necesito la coordenada que tiene este vector en X, que va en ese sentido, y la coordenada que tengo en Y, que va en ese sentido, hacia arriba. El vector Q, que tengo acá abajo, también lo voy a descomponer. ¿Ya? El vector Q tiene un ángulo de 30 que va desde P a Q, más los 20 grados que parten desde X, ¿ya? Desde el origen del plano cartesiano. También tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿ya? Que va hacia arriba. Fíjese que ambos vectores están en el primer cuadrante, ¿ya? Por lo tanto, tanto la coordenada que nos den en X como las coordenadas que nos den en Y son positivas, ¿sí? Ya, tengo entonces, descompuse el primer vector y descompuse el segundo vector. Anote mientras tanto. Entonces este de acá es el ejemplo original o el ejemplo o el ejercicio original y esto de acá del lado derecho ya es parte del desarrollo. Me avisa cuando lo pueda cambiar, ¿ya? Ya, ¿el resto? ¿Está listo? Ya. Avancemos. Dijimos entonces que tenemos el vector P, ¿cierto? Arriba y el vector Q abajo. Por lo tanto, vamos a obtener las coordenadas de X y de Y. ¿Ya? Fíjese que los 20 grados que están acá arriba en el vector P, el lado adyacente está en X. ¿Ya? El lado adyacente o el lado que está topando a los 20 grados es X. Es la coordenada que nos toca en X. Por lo tanto, X va a ser coseno
y el I va a ser seno, porque está en el lado opuesto de ese ángulo, ¿ya? ¿Cómo nos va a quedar? Según lo que teníamos arriba en la fórmula, X es igual a R por el coseno del ángulo y el I por el seno del ángulo, ¿ya? R, que en el fondo es el módulo, que sería P en este caso, son 60. De aquí nos va a quedar 60 por coseno de los 20 grados. Y en I nos quedaría 60 por el seno de 20 grados. ¿Ya? Estoy descomponiendo el vector por si acaso. Esto es llegar y meterlo a la calculadora, ¿ya? 60 por el coseno de 20, eso nos va a dar, con dos decimales los vamos a dejar, 56,38. 56,38. ¿Ya? ¿Qué cosa? Newton, la misma unidad de medida. Y en I sería 60 pero por el seno de 20. 60 por el seno de 20. Recuerde que si tienes consulta o dudas me las va haciendo, ¿ya? Y eso nos da 20,52 Newton, ¿ya? Descompusimos entonces el vector P tanto en X como en Y. Vámonos al vector Q. Analicemos. El vector Q tiene una coordenada en X, ¿ya? El ángulo de aquí sería los 30 grados, ¿ya? Fíjense que acá estaba el original. Recuerde que yo le dije que desde P a Q habían 30 grados, pero usted tiene que tomarlo desde el origen, ¿ya? Por lo tanto, la suma de estos ángulos van a ser en total 50 grados, ¿ya? Vamos a ponerle aquí 50 grados. Es el ángulo final de Q. Entonces, la coordenada en X es el adyacente al ángulo, por lo tanto va a ser coseno, y la coordenada en Y es el opuesto al ángulo, por lo tanto va a ser seno, ¿ya? Aquí sería entonces 40 por el coseno de los 50 grados. Y acá serían los 40, pero por el seno de los 50 grados. Veamos cuánto nos da. 40 por el coseno de 50 grados nos da 27,71. 27,71 newton. Acá sería 40 por el seno de 50. Y eso nos da 30,64 newton. Estoy dejando simplemente dos decimales. Ya vamos a redondear en el caso de que el tercero nos dé la opción de redondear. ¿Ya? La tablita que tengo yo acá al ladito dice sumatoria de las fuerzas en X. O sea, tiene que sumar esa columna. ¿Ya? Todo lo que está en X lo vamos a sumar y nos va a dar la coordenada en X. Después, la columna que está en Y la vamos a sumar y nos va a dar la coordenada en Y. Eso quiere decir que la sumatoria de la fuerza en X van a ser los 56,38 más los 27,71, ¿ya? Eso nos da 84,09. ¿Qué sumé aquí entonces? Sumé los 56,38 newton más los 27,71 newton, ¿ya? ¿Qué nos dio acá? Nos dio 84. Nos dio 84,09 newton. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la coordenada en X. Nos acaba de dar la coordenada en X. Voy a colocar en rojito. Ahí. Vámonos entonces a la suma de la coordenada en Y. Sería los 20,52 newton más los 30,64 newton. ¿Eso es igual a qué? Entonces nos da 20,52 más los 30,64. Eso nos da un total de 51,16. 51,16 newton. ¿Ya? También lo vamos a dejar en rojo para distinguirlo. Ahí.
Ya, ¿me va siguiendo con el procedimiento? Lo estamos haciendo lento para que se entienda, ¿ya? Descompusimos entonces tanto el vector P como el vector Q y obtuvimos cada una de las componentes de los vectores, la componente en X y la componente en Y. ¿En qué se tiene que fijar entonces? En el ángulo y cuál de estas componentes está adyacente al ángulo. Si es la componente en X, como en estos casos, tanto de P y de Q, entonces X sería con coseno. Y la coordenada en Y de nuestros vectores que tenemos acá es el opuesto al ángulo. Por lo tanto, nos va a acompañar el seno. ¿Ya? Ojo con esos detalles. Siguiente PPT entonces. ¿Ya? Cuando yo le estoy pidiendo la fuerza resultante del vector, esto es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Esta flechita que tengo acá, la primera flecha es el vector P. Ese es el vector P, por si acaso. ¿Ya? Voy a ponerlo mayúscula. Tengo ahí entonces la primera flechita de ahí corresponde al vector P. Y la segunda flecha de acá corresponde al vector Q. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo yo o qué es lo que le estoy pidiendo en el fondo? Es la suma de los dos vectores me va a dar un vector resultante. Entonces de manera gráfica. ¿Ya? Mire, volvamos acá al original. A ese. Tengo el vector P ahí, ¿ya? Y lo que yo hago en el fondo es trasladar P más Q, me daría esto. Tengo el vector P, ¿cierto? Y le sumé el vector Q. Y el vector resultante parte desde el origen de P y termina donde finaliza Q. ¿Ya? Eso es lo que yo hice. Entonces tengo el vector P y al ladito tengo el vector Q. ¿Sí? Esto lo voy a correr un poquito más. Y el que está en rojo en el fondo es el vector resultante. ¿Ya? Y ese vector resultante tiene un ángulo que parte desde X hasta donde llega R y tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Esas son las coordenadas que acabamos de obtener nosotros, por si acaso. ¿Ya? La coordenada en X que obtuvimos nosotros, según lo de arriba, sería 84,09 y la coordenada en Y sería los 51,16. ¿Ya? Eso es lo que nosotros acabamos de obtener. Entonces la coordenada en X era 84,09 newton. Eso es lo que acabamos de sacar nosotros. Ahí. Y la coordenada en Y, dijimos que era 51,16. ¿Ya? Esos son los dos resultados que acabamos de obtener. O sea, del vector resultante que nos dio de la suma de los dos vectores que teníamos antes, tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y del vector resultante. ¿Ya? Si se fija, el vector resultante quedó en el primer cuadrante. ¿Ya? Por lo tanto, está bien que la coordenada en X sea positiva y está bien que la coordenada en Y sea positiva. ¿Sí? Por si acaso, no es lo mismo sumar Q más P que sumar P más Q, porque todo depende del orden. ¿Ya? Todo depende del orden que yo le dé. ¿A qué me refiero? Si yo sumo Q más P en vez de P más Q según la tablita, ahí tengo P y aquí tengo Q. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso, el vector resultante partiría aquí, ¿cierto? Dibujar y terminaría ahí. ¿Ya?
ahí. Ya, gráficamente la suma es hacia el otro lado, por si acaso. Ya, de manera gráfica sería hacia el otro lado. Entonces, tenemos acá, ¿cómo vamos a obtener el módulo de ese vector resultante? Sabemos entonces que sería la coordenada en x al cuadrado, los 84,09, ¿cierto? Y la coordenada en y al cuadrado, los 51,16. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? Tenemos que ver entonces en la calculadora 84,09 al cuadrado más los 51,16 al cuadrado. ¿Ya? Y eso bajo raíz me da exactamente 98,43. 98,43. 98,43 newton. ¿Ya? Unidad de medida, newton. Ahí. ¿Ya? Acabamos de obtener entonces el módulo de ese vector. El tamaño de ese vector entonces son los 98,43. R entonces igual a los 98,43 newton. Voy a ponerlo con 98. Ahí. Vamos a ver la dirección entonces del vector resultante. ¿Ya? La dirección de este vector resultante nos dice que x, la coordenada en x, sería el adyacente, ¿ya? Y la coordenada en y es el opuesto. Según la fórmula, es opuesto partido por adyacente. O sea, serían aquí los 51,16 arriba. Y abajo nos quedarían los 84,09 newton. Eso tiene que meterlo en la calculadora. Entonces sería shift tangente a la menos 1 de los 51,16 dividido en los 84,09. Y eso nos da 31,31 grados. 31,31 grados. ¿Ya? Entonces ahí tengo el ángulo y tengo el módulo de este vector. Ahí está entonces. ¿Ya? Obtuvimos entonces de los dos vectores que teníamos ahí, sumamos P más Q. Ya recuerde que gráficamente cambia la suma, pero el resultado tiene que llegar al mismo. Y obtuvimos la coordenada de cada uno de los vectores de P y la coordenada de Q, y eso nos daba las coordenadas del vector resultante, y del vector resultante que sacamos el módulo y el ángulo. ¿Ya? Copie mientras. Me avisa cuando haya copiado.
Ya. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. En el fondo ahí estaba lo que nos había dado. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Entonces, al lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos el ejercicio y al lado derecho tenemos la representación en la tabla que tenemos aquí. Aquí le voy a poner FR. FR, no, fuerza resultante. Ya. Vamos a descomponer entonces cada uno de los vectores. ¿Ya? El primer vector que tengo acá, F1, tiene una componente en X, entonces vamos a ponerla en negro. Tiene una componente en X, que me quedó chueca, ahí sí. Voy a cruzarla. Ya. Ese vector tiene una componente en X entonces, y también tiene una componente en Y. Que sería esa de ahí, ¿ya? Descompusimos el vector F1, analicémoslo. Dice que tiene 45 grados y que el módulo son 300 newtons, ¿ya? Por lo tanto, la componente que toca al ángulo es la que está en X, por lo tanto X va a ser coseno y va a ser seno, porque es el opuesto a los 45 grados, ¿ya? Según la fórmula, entonces, el módulo por el coseno de el ángulo. El ángulo vale 45 grados, ¿ya? Y en Y sería los 300 por el seno de 45 grados, ¿ya? Descompusimos entonces el primer vector. Eso nos da 300 por el coseno de 45, 212,13. 212,13 newton. ¿Ya? $212,13 newton. Y el lado de acá nos va a dar los mismos. Ya recuerde que tanto el coseno de 45 como el seno de 45 son exactamente lo mismo. Ahí. Ya. Segundo vector. Ojo que el primer vector estaba en el primer cuadrante. ¿Ya? Primer cuadrante. Segundo vector. F2. El segundo vector también tiene una componente en X. ¿Ya? Que la vamos a descomponer acá arriba, porque fíjese que el ángulo está acá arriba, ¿ya? Tiene entonces la componente en X que iría ahí, porque el ángulo está arriba, por eso lo estoy haciendo así, ¿ya? Tengo la componente en X y también tengo la componente en Y, que sería esa de ahí, ¿ya? Recuerde que el sentido de esa flechita lo da el sentido del vector que yo estoy descomponiendo. Ya. Tengo F2. Fíjese que el ángulo de 60 grados, que sería esa esquinita de ahí, es adyacente a la coordenada Y, no a la coordenada X. Por lo tanto, la coordenada Y, como es adyacente a ese ángulo de 60 grados, sería coseno. Y la coordenada en X pasa a ser el opuesto de los 60 grados, por lo tanto, sería seno. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría aquí? El módulo, que son los 800 newton, por el seno, acabamos de decir que la coordenada en X es el opuesto de los 60 grados, seno de 60 grados, ¿ya? Y la coordenada en Y sería también los 800, pero por el seno, perdón, por el coseno de 60 grados, ¿ya? Porque la coordenada en Y es el adyacente a ese ángulo. ¿Qué nos falta? Fijarnos en los signos.
Dijimos que cuando el vector o cualquier punto en el espacio está en el segundo cuadrante, ¿qué sucedía acá? Los X son negativos, ¿cierto? Y los Y son positivos. Por lo tanto, el X es negativo y el Y es positivo, así que se deja tal cual. ¿Ya? Ojo con eso. En el primer cuadrante, entonces, o sea, en la coordenada en X nos quedaría menos 800 por el seno de 60 grados. Y eso nos da menos 692.82. ¿Qué cosa? Newton. ¿Ya? Ojo con el signo menos. Menos 692,82. Y al otro lado nos quedaría 800 por el coseno de 60. Eso nos da 400. 400 newton. ¿Ya? Ahí teníamos entonces el segundo vector. Vámonos a F3, el tercer vector. ¿Alguien me hizo una consulta? Profe, entonces, ¿todos los opuestos al ángulo serán senos? Sí. Todos los opuestos al ángulo son senos. Todos los adyacentes al ángulo son cosenos. Ya. Descompusimos entonces, ahí tenemos la coordenada en X, ¿cierto? Acorde al ángulo que está ahí. Y nos falta la coordenada en Y. La coordenada en Y va hacia abajo. Recuerde que estoy descomponiendo cada vector. Ya. Tengo ese vector con el ángulo de 75 grados. Ese ángulo es de ahí, ¿ya? El ángulo, perdón, la coordenada que está topando el ángulo sería la coordenada en Y. Por lo tanto, Y pasa a ser coseno. Y la coordenada X está opuesto a ese ángulo de 75 grados, por lo tanto es seno. ¿Ya? Aquí sería entonces 450 newton multiplicado por el seno del ángulo que tenemos ahí, que son los 75 grados. ¿Ya? Y acá sería los 450, pero multiplicado por el coseno, ya que esa coordenada es la que está adyacente al ángulo. 75 grados. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Fijarnos en los signos. ¿Ya? Según el sistema de coordenadas, cuando estamos en el tercer cuadrante, tanto el X como el Y son negativos. O sea que nos quedaría menos 450 por el seno de 75 y menos 450 por el coseno de 75. ¿Ya? Son los dos negativos. Entonces nos queda menos 450 por el seno de 75. Y eso nos da menos 434,67 newton. Vamos a aproximar porque dice 666, entonces 667 lo aproximamos. 67, perdón. Y tenemos después menos 450 por el coseno de 75 grados. Y eso nos da menos 116,47. Es 46,8, pero lo vamos a aproximar. Newton. Ahí, ya. Descompusimos entonces los tres vectores. Ojo con el detalle de dónde está el ángulo y qué coordenada queda adyacente al ángulo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sumar cada columna, ¿ya? Serían los 212.13 newton, respetando los signos, menos los 692,82 newton, ¿ya? Y menos los 434,67 newton, ¿ya? Hay que respetar los signos por si acaso. Entonces nos quedaría 212.13 menos 692,82 menos los 434,67
4.67. Y eso nos da, es igual a menos 915.36 newton. Lo vamos a dejar en negro, en rojito, ¿verdad? Ya, ahí tenemos entonces la coordenada en X. Veamos la coordenada en Y. Tenemos los 212.13 newton más 400 newton menos 116.47 newton. Y eso es igual a los 212.13 más los 400, ¿cierto? Menos los 116.47. Y eso me da 495.66. 495.66 newton. Positivo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Copiamento. Ya, fíjense en algo. Los resultados que le acaban de dar, ¿ya? Los resultados que le acaban de dar, le dice que X es menos 915,36 newton, ¿ya? Y le dice que la coordenada en Y es 495,66 newton. Según los datos que tenemos ahí, ¿en qué cuadrante quedaría ubicado el vector resultante? Si la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. ¿En qué cuadrante nos quedaría ubicado el vector resultante? ¿Ya? ¿El resto qué dice? ¿El resto? Lo mismo que ellos. ¿Y si se equivocan ellos? Segundo, ¿cierto? Veamos. Según lo que nos están dando esos datos, dice que es en el segundo cuadrante. Vamos a ver si es cierto. Ya. Si se fija, acá yo tengo F1 así, F2 y F3, ¿ya? Si yo hago la suma, F1 trasladé F2 y voy a trasladar F3. Ahí, ¿ya? Trasladé entonces F1, F2 y F3, los que están en café. F1, F2 y F3. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar entonces trasladados F1, F2 y F3 ahí? Por lo tanto, el vector resultante parte en el origen, ¿cierto? En 0,0 y termina hasta donde llega el valor de F3. Efectivamente, si se fija, está en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. ¿Ya? Así que las coordenadas están bien. Ya. ¿Qué nos falta obtener entonces? El módulo y el ángulo de ese vector resultante. Según los datos que nos dieron, la coordenada en X era menos 915,36, ¿sí? Y la coordenada en Y que nos dio era 495,66, ¿ya? ¿Cuánto nos da eso? Menos, tenemos los 915,36 al cuadrado, los 495,66 al cuadrado, bajo raíz, nos da 1040,94. 1040,94
newton, ¿ya? Ahí tendríamos entonces el valor del módulo de nuestro vector resultante, o sea, el tamaño. Ya. Y el ángulo que tenemos acá, ¿ya? Sería el opuesto partido por el adyacente. El opuesto sabemos que va a ser y el adyacente va a ser x, ¿sí? El opuesto entonces va a ser y vale 495,36 y el adyacente vale menos, ojo con el signo, menos 915,36, ¿ya? Si nosotros obtenemos el valor de eso, sería tangente a la menos 1 de 495,36 dividido en menos 915,36. Y eso nos da menos 28,42. Menos 28,42 grados. .66. Gracias. Entonces aquí sería... Gracias por la observación. Nos da menos 28,44, aproximando con el tercer decimal, ¿ya? Ahí, menos 28,44. ¿Qué significa eso? Ese de ahí entonces vale menos 28,44. ¿Por qué pasaba eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el ángulo daba negativo? No porque esté malo. ¿Por qué el ángulo da negativo? ¿Alguien se acuerda? Porque va en el otro sentido, dice don Cristian Muñoz, ¿ya? Porque el ángulo se está abriendo en sentido horario, ¿ya? Si yo tomo desde esta parte de acá, ¿ya? Y abro el ángulo así, lo estoy abriendo en sentido horario, ¿ya? En sentido horario. Eso significa que el ángulo sería negativo, ¿ya? Porque el ángulo original parte ¿desde dónde? Desde el origen. El ángulo original parte desde el origen, ¿ya? Voy a ponerlo en otro color. El ángulo original parte desde el origen, ¿ya? Por lo tanto, este se abre en sentido antihorario y ahí sería positivo. Eso quiere decir que a los menos 28,44 yo le tengo que sumar ¿cuánto? 180 grados. Si le sumo 180 me da el valor del ángulo que es el original. 28,44 más los 180. Eso me da 151,56. ¿Ya? Ese sería el ángulo que se abre desde el origen hasta el valor del vector. ¿Ya? Ese sería el ángulo entonces que parte desde el origen hasta donde está el vector. Ese es el que vale los 151,56.
El vector siempre se toma desde el origen. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Ya, anote. Terminado de copiar, ¿ya? Mira, el resto anotó. Ya. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí 5 vectores, ¿ya? 5 vectores. Vamos a analizar cada vector. Vamos a descomponer entonces los vectores. Tenemos acá F1 tiene una componente en X, ¿cierto? Tiene una componente en X y también tiene una componente en Y. Ahí. Si se fija, el ángulo está tocando la componente en X, ¿ya? Por lo tanto, X va a ser coseno. Aquí sería el módulo por el coseno de 30 grados. Y acá sería el módulo por el seno de 30 grados. Menos nos da 43.30 newton. Y el segundo nos da 50 por el seno de 30, 25. Ahí, ¿ya? Tenemos listo entonces el primer vector. Analicemos el segundo. Tenemos entonces una componente en X y en Y. Ojo que el ángulo está arriba, ¿ya?
Por lo tanto, la componente en X va a estar ahí. Ahí tengo la componente en X. Y la componente en Y está ahí. ¿Ya? Tenemos la componente en X y la componente en Y. El ángulo de 20 grados, que lo tengo ahí, está topando ¿a qué componente? Está topando a la componente que está en Y, ¿cierto? No a la componente que está en X. Por lo tanto, Y va a ser coseno. Aquí sería 40 por el coseno de 20 grados. Y el X va a ser seno. 40 por el seno de 20 grados. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Fijarnos en los signos, ¿cierto? Si estamos trabajando en el segundo cuadrante, el X va a ser negativo y el Y va a ser positivo. O sea, por lo tanto, aquí dice menos 40 por el seno de 20 grados es igual a menos 13.68 newton. Ahí. Y acá sería 40 por el coseno de 20 grados. Y eso nos da 37.587, así que lo vamos a dejar en 59 aproximadamente. ¿Ya? Ahí. Tenemos entonces el segundo vector listo. ¿Ya? Tercer vector. Ese de aquí, el F3. Voy a ponerlo con otro color a ver si es que no lo ve. F3, ¿ya? F3, fíjese que está justo en el eje X. Justo, justo, justo. ¿Ya? Eso quiere decir que en el eje Y no hay avance. Por lo tanto es 0. No sube ni baja. Porque está justo en el eje X. ¿Ya? Y este nos dice que está en la dirección, si tengo en el plano cartesiano, ya está en la dirección negativa de X, ¿sí? Recuerde que lo positivo está al lado derecho y lo negativo al lado izquierdo. Por lo tanto, aquí mide menos 70 newton, ¿ya? Porque está al lado negativo de X. Simplemente eso, ¿ya? Sin ángulo. Ahí estaría F3. Vámonos a F4. F4 está hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, ahí. F4 no tiene movimiento en X porque está justo en Y, o sea, en X vale 0. Y en Y está en la parte negativa de Y, ¿ya? Por lo tanto, esto vale menos 30 newton. Y listo. Ahí tenemos entonces F4. Vámonos entonces al último vector, que sería F5. Voy a cambiarle el color para que pueda verlo bien. F5, ¿ya? Mire, vamos a analizar F5. Fíjese en el sentido que tiene F5, ¿ya? ¿Hacia dónde apunta la flecha? La flecha apunta hacia el origen, hacia el 0.0, ¿ya? Si lo vemos como un plano cartesiano, está apuntando hacia el origen, que es 0,0. No está apuntando hacia el sureste, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que este vector yo tengo que ubicarlo en la posición que corresponde, ¿ya? Mire, ese ángulo de ahí vale 65 grados, ¿ya? Completemos el ángulo. Eso quiere decir, necesito saber cuánto vale el ángulo que está al otro lado de los 65. Eso quiere decir que ese de ahí, ese angulito que está ahí, sería a los 90 tengo que restarle los 65, ¿cierto? ¿Cuánto me quedaría? 25. En ese pedacito, entonces, desde que tengo el vector hacia arriba, me quedan 25 grados. Dije que tenía que ubicar el vector donde corresponde. ¿Por qué? Porque este vector, el sentido de este vector está hacia el otro lado.
¿ya? Eso quiere decir que este vector en el fondo yo tengo que trasladarlo aquí al origen y en ese sentido, ¿ya? Trasladé ese vector por si acaso. Entonces, ese vector que estaba aquí originalmente, lo trasladé, ¿ya? Ese vector que estaba ahí originalmente lo trasladé. ¿Por qué lo trasladé? Porque el sentido de la flecha de ese vector indica que va hacia el noroeste. Noroeste, ¿ya? Eso quiere decir que el ángulo que yo tengo en este vector, voy a descomponer el vector ahora. Voy a descomponerlo en x, que sería ahí, en x. Lo voy a descomponer en x entonces. Y también tengo que descomponerlo en y. Y lo voy a descomponer en y. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ángulo tiene este vector? Recuerde que los ángulos opuestos por el vértice son exactamente los mismos, ¿ya? Eso quiere decir que el ángulo de ese vector es de 25 grados. Ahí, 25 grados. Y el vector le quedó ubicado ¿en qué cuadrante? En el segundo cuadrante. El módulo sigue siendo el mismo, 50 newton, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar aquí? Módulo, recuerde que la coordenada en x es la adyacente, por lo tanto ese va a ser coseno. Por el coseno de los 25 grados, ¿ya? Y acá nos va a quedar entonces el módulo por el seno de 25 grados. Ahí, ¿ya? Como está en el segundo cuadrante, el x es negativo y el y es positivo, ¿ya? ¿Cuánto nos queda entonces? Menos 50 por el coseno de 25 grados, eso nos da menos 45,32 aproximándolo, newton. Y acá nos queda 50 seno de 25, eso es igual a 21,13 newton, ¿ya? ¿Se fijó lo que pasó en el último vector en F5? El sentido de ese vector indicaba que está apuntando hacia el noroeste, por lo tanto tengo que hacer la extensión de ese vector partiendo desde el origen hasta donde llegue el noroeste. El ángulo que le corresponde en el fondo es puesto por el vértice de los 25 grados, ¿ya? Podría tomar los 65 grados también, pero esos 65 grados quedarían acá, arriba, ¿ya? Por lo tanto, la descomposición que tendría que hacer sería el x tirarlo para acá arriba, ese x tirarlo para acá arriba, ¿cierto? Y el y ponerlo al lado de los 65 grados, ¿ya? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay problema en eso, ¿ya? Entonces, tenemos todas las coordenadas en x y todas las coordenadas en y. Por lo tanto, hay que hacer la sumatoria de las coordenadas en x y la sumatoria de las coordenadas en y, ¿ya? Tenemos 43,30 menos 13,68 menos 70, los ceros no tengo para qué incluirlos, menos 45,32. Y eso nos da un total de menos 85,7. 85,7. ¿Qué cosa? Newton. Ahí tenemos entonces la coordenada en x. Vámonos a la coordenada en y. Tengo 25 más los 37,59 menos los 30 newton más los 21,13. Y eso nos da un total de 53,72. 53,72 newton, ¿ya?
¿En qué cuadrante entonces estaría quedando el vector? ¿35? ¿A qué se refiere con 35, don Claudio? Recién vi el mensaje. Anote mientras lo que llevamos hasta el momento. ¿En el resto, chicos? Ya, avancemos entonces. Entonces los datos que tenemos, el vector nos estaría quedando en el segundo cuadrante, ¿cierto? Si hacemos la sumatoria de todos los vectores que teníamos, ¿cierto?, en el ejercicio, definitivamente nos queda entonces el vector resultante en el segundo cuadrante, ¿ya? En el orden que tenemos anotado en la tabla, por si acaso. Si yo hago el desplazamiento según el orden que tenemos anotado aquí en la tablita, que sería F1, F2, F3, F4, F5, tenemos que llegar a los que teníamos allá, ¿ya? Tengo ahí F1, ¿cierto? Voy a hacer aquí el traslado para que vean. F2, que va ahí a la continuación. F3, que sería ese de ahí. F4, que está acá abajo. Ay, no vi algo que no quiero. F4, que está acá abajo, ¿cierto? Y el F5, que sería este que se trasladó. Ahí, ¿ya? En ese orden, F1, F2, F3, F4, F5, que es el que tenemos ahí, ¿ya? Es para que vean. Ahí. Entonces nos quedó así. Y efectivamente está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular el módulo de ese vector resultante, ¿cierto? Y el ángulo de ese vector resultante. Entonces, en Y mide... Ay, no anoté los datos. Voy a anotarlos. En X nos dio menos 85,7 y en Y nos dio 53,72. Ya, entonces nos daría menos 85,7 y acá sería los 53,72. Veamos cuánto nos da eso. Entonces aquí sería los menos 85,7 al cuadrado. ¿Alguien lo sacó? 101,45. Ya. No confiaron en Don Gerson. Ahí. Gracias por la ayuda. Entonces, según esto, el ángulo, ¿cierto? Recuerde que nosotros podemos utilizar esta función trigonométrica en ángulos de tipo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, nuestro ángulo estaría
aquí, en esta partecita. Ahí, ¿ya? Ahí estaría el ángulo que estamos buscando. Aquí le voy a poner. Ya. En esa parte está el ángulo que estamos buscando. Ahí. Entonces, según lo que tenemos aquí, opuesto sería el y adyacente nos quedaría en x, ¿cierto? Opuesto sería el i, que vale 51,16, perdón, vale 53,72, y el adyacente está en x, que vale los menos 85,7, ¿ya? ¿Alguien lo sacó ya? Ah, ya, me hizo una corrección, es 101.145, dice Bingerson. Entonces, aproximándolo sería 101.15. Aquí. Ahí. Aproximándolo, porque sería 145, pero 145, el último 5 nos avanza el 4 a 5. Ya, entonces nos quedaría tangente a la menos 1 de 53.72 dividido en menos 85.7. Y eso nos da menos 32, menos 32.08, ¿sí? Menos 32.08 grados. Ya dijimos entonces que eso es porque se está abriendo en sentido horario. Por lo tanto hay que sumarle los 180 para saber entonces el ángulo real. Si le sumamos los 180 nos da 147.91. 147.91 grados. 92 en el fondo. 92. Ahí, ¿ya? Entonces ahí tengo el vector resultante con su módulo y el ángulo y la dirección. Anote mientras. ¿Listo? Chicos, ¿anotaron ya?
Avancemos. Siguiente ejercicio. Lo tenemos ahí, ¿ya? Tenemos, fíjese que F1 lo puse ahí, ¿ya? F1, F2, F3, F4. Los puse en sentido horario esta vez, ¿ya? Los otros estaban todos en sentido antihorario, el orden. Vamos a partir entonces por F1. Fíjese que F1 da justo en el eje Y, ¿ya? Vamos a poner aquí F1 con mayúscula, F1 entonces, F2, F3 y F4, ¿ya? En F1 dijimos que está justo en el eje Y, por lo tanto en X no hay movimiento. Y como está justo en el eje Y positivo, entonces estos serían 30 newton. ¿Ya? Nada más que hacer. Si analizamos F2, ¿ya? F2 tiene una componente en X y una componente en Y, ¿ya? Entonces la componente en Y queda para arriba y la componente en X queda hacia el otro lado. ¿Alguien me hizo una pregunta? Profe, ¿puede repetir eso? ¿El F1? ¿Sí? Fue al baño y quedó colgado. Ya. El F1, repito, el F1 está justo en el eje Y, ¿ya? Por lo tanto no tiene desplazamiento en X, ¿ya? El único desplazamiento que tiene es en X, perdón, en Y. En X no hay desplazamiento, por lo tanto es 0, pero en Y sí tiene desplazamiento que corresponde al módulo, solamente el tamaño del vector, ¿ya? El tamaño de ese vector es 30 newton. Y es positivo porque está en el eje Y positivo, ¿ya? Por eso. Ahora estamos descomponiendo F2. F2 lo acabamos de descomponer en Y, y ahí lo vamos a descomponer en X. Ahí. Ya, ahí descompusimos entonces F2. Fíjese que el ángulo está topando a la coordenada en X, ya por lo tanto X va a ser coseno. Entonces aquí el módulo vale 38. 38 por el coseno de 30 grados, ¿ya? Y al lado de acá nos quedaría 38, pero por el seno de 30 grados. Ahí, veamos cuánto nos da. 38 por el coseno de 30 nos da 32.91 aproximadamente. 32.91 newton. Voy a ampliar ahí. Newton entonces, ¿ya? Aquí. Y acá nos quedaría 38, pero por el seno de 30. Eso nos da 19, ¿ya? Fíjese que el F2 está en el primer cuadrante, por lo tanto, tanto X como Y es positivo, ¿ya? Vámonos a F3. Voy a engrosar F3. Ahí. F3 está justo en el eje X, ¿ya? F3 está justo en el eje X. Ahí lo voy a bajar un poquito para que lo vea. Ahí. Por lo tanto, este F3 de aquí, como está en el eje X, en Y no existe movimiento, por lo tanto es 0. Y en X mide 45 newton, positivos. ¿Por qué? Porque está en el lado positivo del eje X, ¿ya? Ahí nos queda. Vámonos entonces a F4. F4 que tenemos acá abajito. Vamos a analizar dónde está el ángulo de 20 grados, que en realidad 20 grados es bien poco, así que vamos a desplazar esto, vamos a hacerlo más realista. 20 grados sería por ahí, ¿ya? Ahí. Voy a descomponer entonces en X y en Y. En X sería ahí, en X,
y en Y sería hacia abajo. Ahí, ¿ya? Ahí lo tengo en X y en Y. Por lo tanto, este ángulo es adyacente a X, ¿ya? ¿Qué nos quedaría acá? Acá nos va a quedar entonces el módulo que vale 25 grados, perdón, 25 newton por el coseno de 20 grados. Y al otro lado tengo 20 por 25, perdón, el módulo, por el seno de 20 grados. Es igual. En los signos, justamente, estamos en el cuadrante, ¿cierto? El tercer cuadrante dice que tanto X como Y es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, el X es negativo y el Y es negativo, ¿ya? Por lo tanto, nos quedaría menos 25 por el coseno de 20 grados. Eso nos da menos 23.49 newton. Y el otro lado nos queda menos 25 por el seno de 20. Menos 25 por el seno de 20 grados. Y eso nos va a dar menos 8,55. Menos 8.55 newton. Según los resultados que nos están dando, ¿en qué cuadrante quedaría ubicado el vector resultante? Ah, todavía no, perdón. Me faltaron la sumatoria de la fuerza en X y la sumatoria de la fuerza en Y. Vamos entonces, sumatoria de la fuerza en X. Sería 32.91 más 45 menos 23.49. Y eso nos daría 54.42. 54.42 newton. Sumatoria de las fuerzas en Y, entonces tenemos los 30 newton más 19, el 0 lo omitimos, ¿cierto? Menos 8.55. Y eso nos da 40.45. Ahora sí, según esos resultados, ¿en qué cuadrante nos estaría quedando el vector resultante? En el primer cuadrante, ¿cierto? Primer cuadrante. Ya. Anote mientras para poder avanzar. Me avisa. Me avisa para avanzar a la siguiente PPT.
¿Copiaron los datos ya, chicos? Los datos que tenemos ahí, nos estaría quedando entonces el vector resultante en el primer cuadrante, ¿ya? Efectivamente, si hacemos la sumatoria partiendo desde F1, ¿cierto? F2, F3, F4, trasladando los vectores en el plano, nos queda entonces el vector resultante en F1, perdón, en el primer cuadrante, ¿ya? El módulo entonces sería, en X nos dio 54.42, 54.42. Y en Y nos queda 40.45. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría entonces el módulo? Nos da 67.80. 67,80 newton. ¿Ya? Y el ángulo sería opuesto que nos va a dar en Y. O sea, aquí tendríamos los 40.45. Y el adyacente que nos va a dar en X, que sería 67, perdón, 54.42. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo sería 36.62 grados. A este ángulo no hay que hacerle nada porque está partiendo desde el primer cuadrante, ¿ya? Desde el origen. Ahí estaríamos entonces. Vamos a quedar con este ejercicio por hoy día, ¿ya? Recuerde que al principio de la clase le dije que si tiene alguna situación de tipo vocacional, ¿ya? Que no, se dio cuenta que no le gusta la carrera, si tiene alguna situación económica, si tiene alguna situación de salud o si tiene alguna situación administrativa, me puede avisar, ¿ya? Para poder agregarlo a la carpeta electrónica, ¿ya? Si está pasando por alguna de las situaciones que le nombré, me avisa. Don Kevin, ¿qué situación sería específicamente? Porque nombré varias. Ok. Ya, continuamos el día jueves. Ya tengo una guía lista por si acaso de estos ejercicios. Pero más que una guía lo voy a dar como un taller para la casa. Si alguien más tiene alguna situación, por favor, me avisa. ¿Quiere tener la grabación entonces?